Y estamos en comunicación con la diputada Lilian Galán, es diputada por el Movimiento de Participación Popular, por el Frente Amplio del Uruguay, y a ella le estamos dando las buenas tardes y la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Lilian? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. Ahí está, bueno, el agradecimiento enorme, sí, por estar hoy domingo, ahí, bueno, atenta a la posibilidad de la entrevista. Igual te sabemos comprometida, sí, de hecho, sabemos que hoy estuviste participando, ni más ni menos que en una pintada de un muro que organizó la Brigada Di Pascua. Hoy de mañana hubieron varios muros pintados en la ciudad, organizados por, bueno, uno, el que yo participé, la Brigada Di Pascua, pero varios por el Frente Amplio, incluso mi coordinadora del Frente Amplio, la coordinadora Eñe, estuvo pintando 2 muros hoy de mañana, y la consigna era justamente, por falta de libertad de expresión, tomamos los muros hablan por nosotros. Y también en el mes de la memoria, ¿verdad? Estamos en mayo, el 20 de mayo vamos a tener por primera vez una marcha, por primera vez después de 2 años de pandemia, ¿no? Esa marcha multitudinaria que conoce las calles de Montevideo y que nos ha encontrado a todos pidiendo memoria, verdad y justicia. Así que los muros hoy fueron tomados por la gente, porque son de la gente y es la forma de expresión de la gente. Hablando de memoria, hablando de muros, recuerdo la frase del periodista desaparecido Rodolfo Walsh aquí en la Argentina: las paredes son la imprenta de los pueblos. Bueno, de alguna manera hoy está esa representación en momentos complejos, ¿no? Donde por pintar un muro uno puede ser perseguido penalmente. Sí, terrible, ¿no? Qué linda la frase esa, el pensamiento ese que tenías, Andrés. Y sí, nosotros tenemos varios ejemplos de compañeras, maestras, estudiantes de magisterio, que por pintar un muro pidiendo reivindicaciones en la puerta de magisterio fueron trasladadas a la justicia por la policía, fueron llevadas por la policía. Inclusive hoy de mañana, cuando estábamos ahí en ese viejo gasómetro que hoy está pintado hablando justamente por la gente, concurrió la policía a tomar los datos a los que allí estaban pintando. Así que sí, la falta de libertad de expresión está muy fuerte en Uruguay, y la criminalización de la militancia está más fuerte aún. Claro, es un dato importante porque el otro día estaba tratando de hacer un relevamiento, hubo bastantes situaciones así parecidas sobre todo en la campaña del referéndum, donde se ha llevado por lo menos a comisaría a varios militantes, ¿sí? Que han pintado algún muro que otro en distintas partes del país, y digo, ahora fueron selectivos, ¿no? Porque, digo, el no también pintó, pero fueron particularmente del sí, o sea, digo, sí, claro. ¿No? Sí, claro, totalmente selectivos, ahora también, ¿verdad? Totalmente selectivo. 4 muchachas jóvenes, no más de 20 años, llevadas a comisaría por estar pintando un muro de magisterio, que siempre se hizo, pidiendo reivindicaciones que son necesarias para la educación pública hoy, que está siendo tan atacada. El viernes también los estudiantes del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, hicieron una sentada en la vereda, justamente pidiendo reivindicaciones, porque como les han tapado todos los muros que han pintado, era una forma de expresión que tenían, sentarse en la vereda, pidiendo justamente y convocando a la prensa y a todos los militantes que los pudimos acompañar, reivindicaciones que son muy sentidas para ellos. Por ejemplo, la falta de docentes, por ejemplo, la falta de aulas, por ejemplo, grupos de 100 estudiantes que no entran en un salón de clase. Entonces, es una forma de poder expresarse en momentos de falta de libertad de expresión, ¿no? Así es. Lilian, bueno, de alguna manera queríamos hablar sobre
una comisión investigadora de la cual vos formás parte, que en algún momento ya hemos hablado, sí, en estos micrófonos, y hemos elevado alguna nota, alguna de tus parlamentos, precisamente en la Cámara de Diputados, con respecto a la comisión investigadora, sí. Venimos como ahí, como tratando de seguir, te digo, podés hacer, como hacer un balance de cuál es la situación actual de esa comisión investigadora, por qué se llegó a la comisión investigadora y cuál es el balance al día de hoy. Sí, Andrés, mira, la comisión investigadora empezó a funcionar el año pasado en junio, integrada por 3 diputados, yo y 2 diputados, Malán y Ruiz, por el Frente Amplio, y 4 diputados por la coalición de gobierno, más el miembro denunciante Felipe Schipani del Partido Colorado, que denuncian faltas irregulares, no dicen posibles faltas irregulares, de entrada nomás esta comisión vino flechada, faltas irregulares de los docentes afiliados a FENAPES. Esta comisión, desde el inicio nosotros dijimos que no tenía sentido de ser, que esta comisión, que ya hay una comisión investigadora en el Departamento Jurídico de Educación Secundaria que está siguiendo estos expedientes y que no ha terminado, y que además, un dato muy importante, es secreta, porque una investigación administrativa es secreta hasta que no se conocen las resoluciones. Y además puede tomar sanciones, digamos, ¿no? Puede iniciar un sumario a los docentes, puede retener el salario, todo eso lo puede hacer esa comisión jurídica de educación secundaria. En el Parlamento, a iniciativa de Schipani, se forma una comisión que va a hacer el mismo trabajo, que es investigar faltas de docentes afiliados a un sindicato. De entrada ya estamos mal porque la ley uruguaya no permite la investigación de figuras privadas, ¿no? Jurídicas privadas. Un sindicato es una persona privada, ¿no? Jurídicamente hablando. Por lo tanto, ya comenzamos mal ahí. Es entre el 2015 y el 2019, o sea que años bastante atrás. Entonces, nosotros desde el principio dijimos que esta investigadora no tenía sentido de ser, que era montar un circo para perseguir a los docentes afiliados, hacer persecución sindical y hacer persecución política, porque también se pone adentro de esta, podemos decir, de esta bolsa, a los que fueron las ex autoridades de educación secundaria por parte del Frente Amplio. Entonces decimos, acá lo que se persigue hay una persecución política y una persecución sindical en una gran bolsa que tiene el rótulo connivencia de las autoridades del Frente Amplio con los sindicatos. Se desconoce en el seno de esta comisión, porque en esa bolsa se meten pruebas y pruebas, que muchas de ellas no son válidas, pero se desconoce una de las pruebas que lleva el sindicato, que es el Acta 90, que es de negociación colectiva entre el CODICEN de la ANEP, que es el órgano máximo de la educación media en nuestro país, media y primaria, ¿no? Y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Esa negociación colectiva, ¿sí?, tiene una cantidad de expedientes, el expediente que hace a primaria, a secundaria, a UTU, a formación docente, y esos expedientes lo que dicen es de qué manera se pueden dar las licencias sindicales, ¿no? Que no son licencias para irse a tomar el sol, sino que son momentos, está mal decirle licencias, porque son momentos en que los profesores que están afiliados a los sindicatos y que forman parte de la directiva tienen tareas sindicales, por ejemplo, participar de una negociación colectiva, por ejemplo, ir al Parlamento a declarar. Bueno, entonces se desconoce esa Acta 90 que es de negociación colectiva. En esa Acta 90 dice, bueno, cada uno de los desconcentrados, secundaria sería un desconcentrado de la ANEP, de ese CODICEN que abarca a todos, dice, en el Estatuto Docente hay varios artículos y por esos artículos las autoridades correspondientes pueden seleccionarlo y dar licencias sindicales. Entre 2015 y 2019 se optó por el 70-10, porque el 70-10
no tiene un castigo hacia el docente que tiene actividad sindical, porque no le quita el presentismo, que es algo que cobran los docentes por su asiduidad en la tarea docente. Bueno, esta negociación colectiva se la desconoce por parte de la coalición de gobierno en esta comisión investigadora, se dice que no existe, siguen diciendo que no hay ningún documento que ampare las licencias que tomaron los docentes afiliados a FENAPES y que se las dieron las autoridades del Frente Amplio. Y sin embargo, el año pasado, ¿sí?, gobierno de coalición, la directora Jennifer Cherro de secundaria, basándose en el Acta 90, otorga licencias a sindicalistas que concurren al Congreso del PIT-CNT, nuestra central obrera, y al Congreso de FENAPES. Se los da por otro artículo, el 78, pero no importa, se los da basándose en esta negociación colectiva que la coalición de gobierno dice que no existe. Pero lo más grave que ha pasado esta última semana es que esta coalición decidió tomarse atribuciones que no le correspondían y actuar de fiscales. Entonces, hacen una nota donde señalan diferentes delitos: fraude, ocultamiento no me acuerdo, de responsabilidad, fraude, una serie de conductas delictivas que en este momento no me acuerdo, y nombran dentro de esas conductas delictivas a 8 docentes. Algunos sindicalistas de la dirección del sindicato en ese momento y a 2 autoridades del Frente Amplio en ese momento. Y lo hacen público, en horario central de los informativos en el Uruguay. Entonces, nosotros decimos, delincuentes que hoy tenemos en el Uruguay, que han sido procesados por violencia de delitos sexuales, por ejemplo, violaciones, etcétera, nadie sabe el nombre. Claro. Y sin embargo, de estos docentes se ventila el nombre en horario central de los informativos. Es público, está colgado en la página del Parlamento, ¿sí? Entonces ya se está violando el principio de inocencia, aquel que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe el delito. Bueno, acá no, acá son todos culpables y después entonces dice que esto va a ir a la justicia, dice la coalición de gobierno, y que allí se dictará sentencia o se verá. Pero desde entrada están diciendo que son culpables, ¿no? De entrada estamos exponiendo a docentes que hoy están en actividad, que tienen que ir a su centro educativo, que tienen que enfrentarse a los padres, a los alumnos, y que le van a decir, usted es el que hizo fraude, usted fue el de la estafa. Y qué desprestigio para la educación pública uruguaya. Ellos que nos dicen a nosotros que cuando decimos que hoy hay 9.500 horas sin dictar en educación secundaria, o sea que hay 9.500 horas que son chiquilines que no tienen profesor. Hay casi 500 y pico de horas de matemática, o sea que son grupos de alumnos, cientos, que no están teniendo clases de matemáticas. 97 de historia, por ejemplo, ¿no? Historia, que siempre fue una materia que hay muchos profesores, hay 97 horas que no las cubren porque no han llamado para cubrir esas horas. Entonces, bueno, háganse cargo de la gestión. Eso es lo que le decimos a las autoridades hoy del gobierno. Tienen todos estos problemas porque está mal hecha la gestión de gobierno. No saben gestionar la educación pública, la están destruyendo. Entonces les decimos, bueno, háganse cargo, no sigan hablando de lo que pasó del Frente Amplio. Hoy ustedes están acá para gobernar, bueno, háganlo bien y no los vamos a seguir poniendo el palo en la rueda, dicen. En realidad, algunos profesores fueron muy enfáticos en esto. Nosotros no somos el problema, sino la solución a los problemas. Los docentes que están todo el día en el aula, que atienden esas horas, que atienden esos chiquilines. Así que es muy grave lo que está pasando, desde desprestigio de
de la educación pública uruguaya. Estamos charlando con la diputada Lilian Galán. Ahora, Lilian, atrás de esto, digo, y más allá de la acusación puntual a estos docentes y a bueno, precisamente a quienes integran una gremial, sí, quienes están dentro de un gremio, digo, de fondo está, ¿no? Como instalar esto que vos mencionabas, o sea, que el sentido común de la gente diga, bueno, los dirigentes sindicales son esto, ¿no? Claro, son lo otro. O sea, digo, de alguna manera, junto con los medios de comunicación masivos, logran instalar digo, y más allá que después efectivamente se demuestre lo contrario, que no va a salir en ningún lado, pero el hecho puntual lo logran, ¿no? Porque de alguna manera, o por lo menos queda la duda. Y queda la duda como permanente, ¿no? Entonces digo, hay un juego medio complejo, y vos mencionabas esto de gobiernen bien, y yo no sé hasta dónde ellos creen que efectivamente es lo que hay que hacer, porque el desprestigio de lo público me parece que es lo que vinieron a hacer. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros se lo decimos en la cara porque me parece que es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Gobernar bien y no culparnos a nosotros, que somos oposición, de destruir la educación pública. Yo el otro día salió el presidente del CODICEN a decir que yo mentía con respecto a esta falta de horas, a falta de alimentación en los comedores escolares. Y realmente nosotros somos muy defensores de la educación pública. Yo trabajé 35 años en la educación pública. Mis hijas fueron a la educación pública primaria, secundaria, universitaria. Somos defensores de la educación pública y queremos que la educación pública funcione bien y no que expulse a los alumnos pobres como se está haciendo. Tiene que funcionar bien porque son el hoy del Uruguay y el futuro del Uruguay. Estamos en medio de la sociedad del conocimiento y la educación cumple un rol muy importante justamente en ese desarrollo del país. Ahora, claro, si vienen a destrozar, podemos decir, o perjudicar la educación pública porque quieren levantar la educación privada, que solo va a atender a aquellos que tengan el bolsillo necesario como para poder pagarse un liceo, una escuela, ¿no? La universidad privada. Y esto ya lo vinimos denunciando cuando estuvimos hablando con la población sobre los artículos de la LUC. Claro. ¿No? Los artículos de la LUC prevén o ponen en igualdad de condiciones en una mesa de diálogo a la educación pública y a la privada. La privada está habilitada a elaborar políticas públicas para la educación pública. Claro. Es de locos esto, ¿verdad? Cuando la privada tiene una mirada indudablemente de lucro, porque un colegio privado lo que persigue es la ganancia, más allá de tener buenos estudiantes, etcétera, le tiene que ir bien, pero esos estudiantes para formarse están pagando, ¿verdad? Entonces, esto es muy grave, es lo que vos decías, es un lawfare, ¿sí? Los docentes esto después demostrarán, porque estamos seguros que van a demostrar que son inocentes, que esto se va a caer, este circo, pero en realidad hay que levantar esas acusaciones, ¿no? La prensa ahora escucha que son acusados, van a venir cuando sean inocentes. Ese es el tema, ¿no? Sí, creo que tengo la respuesta, pero la dejamos en suspenso. Lilian, te pregunto, bueno, hablamos un poco de esta situación particular y que a su vez esto se puede ver incluso en lo que tiene que ver con la afectación a los entes públicos y a las empresas públicas del Estado, lo que tiene que ver incluso con el propio funcionamiento del Estado, donde hasta faltan funcionarios, ¿no? Por ese famoso ahorro, digo, hay una política hoy, o sea, que evidentemente se ciñe desde lo económico, ¿sí? Y te pregunto, nos queda poco tiempo, pero digo, te pregunto, ¿cuáles son las mayores dificultades que hoy vos ves a través de justamente de la política económica aplicada sobre la sociedad? Sí, concreto, vamos a decirlo. Lo que vos decías, por el decreto 90-20, se habilitó que de 3 vacantes en el Estado se cubra solamente una.
Entonces hoy tenemos un Estado vaciado, empresas públicas vaciadas de funcionarios, solamente en OCE faltan 3.000 funcionarios. Entonces, claro, digo, hay desperfectos porque las cañerías se rompen en la calle, lo que sea, y se demora muchísimo en arreglarla o se privatiza el servicio. Y lo mismo está pasando con UTE, con Antel, lo están diciendo nuestros propios compañeros directivos de esos entes autónomos, representantes del Frente Amplio en el directorio. Y nosotros decimos, bueno, estamos sufriendo una política de ajuste en los salarios públicos y de gran crecimiento de los productos, ¿verdad?, del precio de los productos, y acá se dice es por la guerra. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque la guerra empezó hace un mes y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. La pérdida de salario real empezó cuando este gobierno decidió subir las tarifas. Subió las tarifas por encima del salario. Entonces, la pérdida del salario se va acumulando y ya tenemos un 4,4% de pérdida de salario. Y no hay medidas para atajar esa pérdida. Y ojo, que el Estado, el país, perdón, el Producto Bruto está creciendo a un 4,4, se piensa que va a crecer más todavía, entonces, pero no hay distribución de esa riqueza, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, cómo se va a atacar la política de precios altos que perjudica indudablemente a los que menos tienen? Hoy la pobreza infantil ha crecido muchísimo en nuestro país, pero porque sus madres son pobres, ¿sí? Entonces, acá está el tema, el salario, la manera de distribución de los ingresos se hace a través del salario. En los gobiernos del Frente Amplio, ellos decían, ay, sí, crecían mucho, sí, se crecía mucho, pero el salario estaba por encima del crecimiento del PBI. Y acá la ministra de Economía se congratuló frente a toda la población en una conferencia de prensa diciendo que se había ahorrado 140 millones de dólares sobreahorrado porque por encima de la línea presupuestal que se había querido ahorrar, ¿no?, que había presentado el gobierno. Dice, fuimos mucho mejores que eso. Cumplimos la meta y la superamos, ahorramos más de lo que le dijimos. Ahora, ¿en quién ahorraron? En los jubilados, que no han tenido crecimiento de la jubilación, en los trabajadores asalariados, donde el salario se fue al piso. ¿A costa de quién se está ahorrando el Estado, no? Claro. Cada vez hay gente más rica y gente más pobre en Uruguay. Claro. Lo que se denomina ahorro en realidad es una transferencia de recursos de los sectores mayoritarios hacia un grupo selecto de empresarios. El Maya Oro, ¿no? Exactamente. Digo, no lo ocultan, ¿no? Lo dicen hasta públicamente. Para nada, lo dicen. Claro, sí, claro. Para nada. Claro. Para nada. Lo que pasa es que confunden también, obviamente, ¿no? Confunden a la gente. Claro. Se crearon empleos. Ahora, ¿de qué categoría son esos empleos que se crearon en marzo, que la ministra sale a decir, bajamos el desempleo? Son de 6.000 pesos. Claro. Son empleos transitorios, sumamente precarios y de 6.000 pesos. O sea, muy por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la línea de indigencia, si quiere. Cada vez tenemos más ollas populares, más gente durmiendo en la calle. Entonces, a costa de la gente se ahorra, ¿no? Claro, lo que pasa es que es evidente que si las variables macroeconómicas le pueden ser positivas, eso es lo que se usa, digamos, mediáticamente como lo bien que va la gestión de gobierno actual. Después se sufren las consecuencias, ¿no? Totalmente. Lilian Galán, diputada por el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio del Uruguay, te agradecemos muchísimo la participación y bueno, obviamente no va a faltar oportunidad para tenerte otra vez en estos micrófonos, y si cruzas el charco obviamente vas a estar invitada aquí al estudio Patrick Ray de Radiográfica y charlarmos largo y tendido. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto voy a ir cuando cruce el charco. Con ganas de darles un gran abrazo a todos.
Ahí está, pasó Lilian Galán, diputada del Frente Amplio del Uruguay, charlando un poco sobre la coyuntura, la comisión investigadora ahí en la Cámara de Diputados sobre el FENAPES, también un poco de la realidad que vive hoy el Uruguay a través de la política neoliberal implementada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ahora nos vamos a la tanda y después continuamos el último bloque de Fogón en Fogón.